Cuando Dios nos habla de este becerro de oro que el pueblo de Israel preparó, Dios nos está hablando de una imagen fundida. Dios nos está hablando de una imagen fundida que su pueblo se creó, que la iglesia creó. Un ídolo puede ser un objeto o una cosa en la cual el hombre pone su corazón. Dependiendo el objeto, dependiendo la magnitud y el deseo del corazón del hombre, en el momento que tome algún objeto y lo comience a idolatrar, dependiendo la magnitud del deseo del corazón de este ser humano, de este ministerio, va a ser la magnitud del pecado que éste y el pueblo va a cometer. Dependiendo la magnitud, el deseo, la contaminación que tenga el ministerio, en el momento que funda, que prepare un becerro de oro y se lo presente al pueblo, dependiendo el objeto que éste prepare, de esto va a depender la magnitud del pecado que éste esté cometiendo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela, Dios nos dice que no hay pecado grande y pequeño. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor? Levantar un ídolo, levantar un becerro de oro que le haga competencia al Señor es idolatría para el Señor. Cuando Dios llama a los ministerios, Dios los lava, Dios los limpia, Dios los purifica para que se mantengan santos y purificados trabajando para el Señor. Dios no va a perdonar a ningún ministerio que se haya hecho un becerro de oro. Dios no va a perdonar a ningún ministerio que haya fundido un ídolo y se lo haya presentado a su pueblo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual Dios le exhorta a su iglesia que llene sus vasijas de aceite, que llene sus vasijas de aceite. Estamos viviendo tiempos de preparación, tiempos en los cuales el enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Y nos dice la palabra del Señor que Moisés le dice al pueblo que pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo, y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba. Al hacer lo que el Señor odiaba. La palabra del Señor nos aclara. La palabra del Señor nos dice que Dios odia las imágenes fundidas. Dios odia los ídolos que se crea y se prepara su pueblo. Dios odia la idolatría. Y nos dice la palabra del Señor, no comí pan, dice Moisés. Nos dice Moisés a través de la palabra del Señor, no comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor que lo volvió en contra de ustedes lo llevara a destruirlo. Voy a hacer un alto.
Dios nos dice que Él odia la idolatría. El enojo de Dios es enorme cuando sus ministerios idolatran en la presencia del Señor. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios odia, Dios aborrece al idólatra. Los ministerios de Dios están llamados a mantenerse santificados para Él. Para Él. Dios odia, Dios aborrece la idolatría. Todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra debe de mantenerse en obediencia, siguiendo la instrucción que Dios le trae a través de su palabra. Todo lo que Dios quiere que sus ministerios hagan, lo porta la palabra del Señor. En el momento que un ministerio hace lo contrario a lo que Dios le manda hacer, en este momento este ministerio funda, se hace un ídolo. La casa del Señor fue ungida, fue lavada, fue limpiada por el Maestro, por el Señor. Cuando Dios nos dice que en los cielos hay un tabernáculo original, en el cual Jesús ofrece ofrendas por los sacrificios de los hombres, la palabra del Señor nos está hablando de la espiritualidad del Señor. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios formó y creó, Dios lo formó bajo una imagen espiritual, purificada y santificada. Esta fue la imagen que Dios le dio al mundo, al hombre y a sus ministerios. Todo lo que Dios habla a través de su palabra debe de manifestarse en el hombre como Él lo declaró en su palabra. De otra manera, la imagen de Dios no estaría manifestándose en los ministerios que Dios formó y creó conforme a su palabra. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios nos habla de sus ministerios, del tabernáculo que Él formó y Él creó, aquel tabernáculo donde Jesús intercede por los pecados de los hombres. Cuando Dios nos habla de este tabernáculo, Dios nos está hablando del diseño de su casa, el diseño de la casa en la que el sacerdote en la tierra trabaja. La diferencia de la casa y el altar donde trabaja el sacerdote en la tierra es que este tabernáculo que el sacerdote crea y prepara es una imitación. Este tabernáculo viene a ser el modelo en la tierra por el cual Dios envió a Moisés a preparar y a formar su casa y su altar. Dios trabaja, Jesús trabaja en un ámbito espiritual, en un tabernáculo verdadero, real, ungido, hecho por las manos de Dios. Y el sacerdote trabaja en el mismo tabernáculo formado y creado por la palabra. Lo que hace el tabernáculo santo, aquel tabernáculo donde trabaja el sacerdote, es su obediencia. Cuando el sacerdote obedece a la palabra del Señor, la palabra del Señor se cumple en este ministerio, se cumple en el sacerdote. El diseño de la palabra del Señor es el diseño de sus ministerios. Por esto, cuando un ministerio hace lo contrario a lo que Dios le dice, inmediatamente Dios se aleja y viene Satanás y hace
conforme al deseo del corazón del hombre.